Hola a todos, hace un poco de física. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la BAU de Madrid de la parte de campo gravitatorio, que dice así: una partícula de masa 20 kilogramos permanece fija en el origen de coordenadas. Apartado A. Calcula el campo gravitatorio generado por la masa en el punto 86 metros y la fuerza que experimentará una segunda partícula de masa 3 kilos situada en dicho punto. Apartado B. Con el objetivo de alejar la segunda partícula, se le transmite una velocidad de 1,2 por 10 elevado a menos 5 metros partido por segundo, en la dirección de la recta que une ambas partículas. Halla el punto más alejado del origen que alcanzará dicha partícula. Y como datos nos dan la constante de gravitación universal. Recuerda que si en YouTube escribes Profe Alfonso EBAU Física, tendrás más ejercicios resueltos de la BAU de Madrid. Bien, este ejercicio tiene dos apartados muy distintos. El primero es bastante sencillo y el segundo tiene su dificultad. Vamos a empezar con el apartado A. Primero nos dicen que tenemos una masa de 20 kilogramos situada en el punto 00 y nos piden el campo gravitatorio en el punto 86 y la fuerza que genera esta masa sobre otra masa de 3 kilogramos en ese mismo punto 86. Vale, la primera peguita que tenemos que darnos cuenta es que estas dos magnitudes, campo gravitatorio y fuerza gravitatoria, son magnitudes vectoriales. Por lo tanto, tendremos que calcular esos vectores, es decir, el resultado será, tanto para campo gravitatorio como para fuerza gravitatoria, un vector. Vamos a hacer un esquemita de lo que tenemos. Es decir, en un eje cartesiano vamos a dibujar dónde están las dos masas. La masa de 20 kilogramos en el punto 00 y la masa de 3 kilogramos en el punto 86. 8 metros en el eje X, 6 metros en el eje Y. Bien, la masa de 20 kilogramos está generando un campo gravitatorio de atracción, los campos gravitatorios son siempre atractivos, hacia ella. Y lo tenemos que calcular. Bueno, pues el campo gravitatorio, el módulo, se calcula constante de gravitación universal, por la masa que crea el campo partido de la distancia al cuadrado. Vale, todos esos datos los tenemos, lo único que la distancia la tenemos que calcular, porque tenemos las coordenadas, pero yo que quiero la distancia entre ambas masas. Si os dais cuenta, se calcula fácilmente por Pitágoras. Y como la queremos al cuadrado, no voy a hacer la raíz cuadrada. Lo dejamos así, es decir, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado y nos da 100. Bien, pues sustituimos todos los valores en la formulita del campo gravitatorio, la constante de gravitación universal, la masa que crea 20 kilogramos y la distancia al cuadrado. Y nos da un valor de 1,334 por 10 elevado a menos 11 metros partido segundo al cuadrado. Pero ojo, ojito, que este no es el resultado, porque este es el módulo. Queremos el vector, es decir, hay que descomponer ese campo gravitatorio en la componente X y en la componente Y. Para eso vamos a necesitar ese ángulo alfa. ¿Cómo calculamos ese ángulo alfa? Pues gracias a que nos han dado las coordenadas del punto. Entonces vamos a poder hacer tangente de alfa como cateto opuesto partido de cateto contiguo. Es decir, tangente de alfa igual a coordenada Y partido de coordenada X. 6 partido de 8 que nos da 0,75. Esa es la tangente de alfa, la tangente de ángulo. Lo que queremos es ese ángulo. Por lo tanto, aplicamos el arco tangente de 0,75 y nos da 36,87. Ya podemos entonces calcular cada una de las componentes. La componente X será hipotenusa por coseno del ángulo. En este caso, esa hipotenusa es el campo gravitatorio que hemos calculado inicialmente. Y el coseno del ángulo, pues el coseno de 36,87. Y nos da 1,067 por 10 elevado a menos 11. La componente Y del campo gravitatorio será hipotenusa por seno. Sustituyendo todos los valores de esa ecuación, pues nos da la componente Y del campo gravitatorio. Ya tenemos ambas componentes, vamos a escribir el vector.
será la componente X, y si me doy cuenta en el dibujito, esa componente X va hacia la izquierda, por lo tanto será negativa. Y como es componente X, pondremos vector unitario y latina. Y ahora escribimos la componente Y. Y nos damos cuenta que la componente Y va en sentido hacia abajo. Por lo tanto, va hacia las I's negativas. Por lo tanto, este valor va a ser también negativo. Y como es la componente Y, vector unitario J. Y unidades, metros partido de segundo al cuadrado. Nos piden también la fuerza gravitatoria que se ejercen esas dos masas, una en el punto 00 y otra en el punto 86. Vale, pues hay dos maneras de hacerla. Una, pues sustituir todos los valores, constante de gravitación, masa grande, masa central, que sería 20 kilogramos, la otra masa, que sería 3 kilogramos, y la distancia al cuadrado, que la hemos calculado antes, que sería 100. Y luego descomponer esa fuerza en una componente X y en una componente Y. Y hay otra forma, que va a ser mucho más sencilla. Si nos damos cuenta, todo esto, Gm partido de R cuadrado, es el campo gravitatorio. Por lo tanto, esa fuerza gravitatoria va a ser masa, no central, la otra, por el campo gravitatorio. Y en forma vectorial se puede poner también masa por campo gravitatorio. Como tenemos el campo gravitatorio en ese punto, simplemente lo tenemos que multiplicar por la masa de 3 gramos. Y entonces tendremos la fuerza ejercida por la masa de 20 kilogramos sobre la de 3 kilogramos situada en el punto 86. Y ese valor en newtons. Vamos ahora al apartado B, que este es el difícil. Nos dicen que se aplica una velocidad de 1,2 por 10 elevado a menos 5 metros partido por segundo a la masa de 3 kilogramos en la dirección que une ambas masas, es decir, en esa diagonal, para alejarlo lo máximo posible. Y nos preguntan cuál es el punto que alcanzará esa masa. Bien, este ejercicio es más difícil porque parece que no sabemos por dónde meterle mano. Yo siempre digo que si en campo gravitatorio hay un ejercicio que no sabemos por dónde meterle mano, pensemos en energías. Y es como lo vamos a hacer, con energías. Vamos primero a calcular la energía total de esa masa de 3 kilogramos en ese punto cuando se le aplica esa velocidad. Vale, pues esa energía va a ser la suma de energía cinética y energía potencial. La energía cinética sabemos que es masa por velocidad al cuadrado partido por 2 y la energía potencial es menos gmm partido de r. En la cinética esa masa es la masa que se mueve, no la central. Vale, pues sustituimos todos los valores porque lo tenemos todo. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que en la distancia entre ambas masas nosotros calculamos en el apartado anterior r cuadrado y ahora solo necesitamos r, por lo tanto hacemos raíz a ese 100. Vale, obtenemos que la energía total que posee esa masa en ese punto cuando se le aplica esa velocidad es de menos 1,842 por 10 elevado a menos 10 julios. Vale, pensemos ahora en el punto hasta donde lo mandamos, ese punto alejado. Me dice hasta el punto máximo que alcanzará. Por lo tanto, si es el punto máximo que alcanza, quiere decir que se va a parar. Por lo tanto, su velocidad en ese punto será 0. O sea que su energía cinética también será 0. Por lo tanto, la energía total que tenga esa partícula en ese punto va a corresponder solo a energía potencial. Pero es que esa energía total, sabemos por el principio de conservación de la energía, que se conserva. Y esa energía total ya la hemos calculado. Por lo tanto, simplemente tenemos que sustituir ya los valores, porque la energía total hemos dicho que era la potencial menos gmm partido de r. Y la única incógnita va a ser la distancia a la que se encuentra
o se va a encontrar esa masa. Vale, pues es lo único que tenemos que hacer, despejar esa distancia. Ese menos 1,842 por 10 a la menos 10 pasará dividiendo. Vale, pues esa es la distancia a la que va a estar, o la distancia que va a alcanzar. Pero me han pedido el punto en el que se encuentra. Por lo tanto, me están pidiendo unas coordenadas, me están pidiendo que localice tanto en el eje X como en el eje Y ese punto. Pues hay que dar esas coordenadas. Vale, pues volvemos a hacer lo mismo que antes. Volvemos a tener un triángulo rectángulo y tengo que calcular las componentes Rx y Ry. Para eso necesitamos el ángulo alfa. Pero como me han dicho que la masa de 3 kilogramos seguía la dirección que unía ambas masas, es el mismo angulito que hemos calculado en el apartado A. Por lo tanto, la componente X de la posición será hipotenusa por coseno. 21,73 por coseno del ángulo. Y para hallar la componente Y, pues lo mismo. Hipotenusa por seno. Sustituimos y tendremos esos valores. Y ya hemos calculado esas dos componentes X y Y de la posición que resultarán ser las coordenadas de ese punto. Por lo tanto, pondremos en forma de coordenada ese punto. Si queréis, también lo podréis poner en forma vector. Pondréis que R sería 17,38 vector unitario y latina más 13,04 vector unitario J. Y todo ello en metros. Bien. Ojito con estos ejercicios que tienen su pequeña dificultad o su gran dificultad, según cómo se mide. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.